podido tener en remisión y hacerle un trasplante autólogo? Para la pregunta, probablemente hubiera sido bueno. De no haber tenido la otra opción hubiera sido bueno, y obviamente había otros factores, sin conocer a la paciente, pero obviamente que no la hacían el candidato ideal. Pero sí, un paciente que tiene una remisión parcial y se encuentra así, pues la llevaría directo al trasplante como su siguiente opción, sobre todo siendo alguien tan joven y económicamente activa, y 56 años es obviamente algo que hubiera considerado en este momento. Con respecto al comentario, es bien interesante porque las proteínas, cuando se encuentran aumentadas, aunque tengan afinidad baja, pueden interferir con muchos procesos, como la enfermedad adquirida de von Willebrand también. Yo he visto pacientes que, por ejemplo, tienen pruebas de embarazo positivas, que es un falso, que tiene que ver con la interferencia de los anticuerpos en las pruebas de laboratorio. Tengo una señora que tiene la hemoglobina glicosilada elevada siempre, pero su glucosa siempre está normal. Hasta se va a comprar uno de estos medidores de glucosa, nunca pasa de 90, y tiene que ver con la interferencia que tiene la proteína en algunas de las pruebas de laboratorio. Yo creo que es algo importante mantener, digamos, en mente. Cuando uno tiene pacientes que tienen las proteínas tan elevadas, pueden acabar interfiriendo con una gran cantidad de cosas, ¿no? Tenemos el síndrome de lo que llaman los americanos el capillary leak, que se sale el líquido intravascular por las uniones endoteliales, y todas las demás complicaciones que existen, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, el síndrome de POEMS es básicamente un síndrome paraneoplásico de proteínas monoclonales, y el chiste es nada más encontrar a qué se está pegando esa proteína, qué nos da los síntomas, ¿no? Pero bien, es muy bien interesante eso. Gracias. Buenas noches. Bueno, soy el doctor Álvaro Hernández, también del Hospital Carlos MacGregor, con una pregunta para el doctor Fonseca. Así como anteriormente lo único que había para el tratamiento era melfalán, prednisona, para el acondicionamiento durante muchos años lo único que ha habido es MEL200. Entonces, ahora se han hecho algunos estudios incorporando también los nuevos agentes para el acondicionamiento. Si podía hablar un poquito de eso, si hoy por hoy, ¿cuál consideraría usted el mejor acondicionamiento para mieloma múltiple, o cuál están aplicando en la Clínica Mayo? En nuestro centro seguimos usando el melfalán 200. Hubo mucha plática, si participamos en los ensayos clínicos, de agregar el bortezomib, por ejemplo, lenalidomida al acondicionamiento, pero como que había que tratar tantos pacientes y era tan difícil saber si le iba a agregar, digamos, algo de beneficio clínico al paciente, que no acabamos participando. Hay algunos centros que usan otros esquemas como el busulfán o ciclofosfamida, pero yo creo que a través de Estados Unidos, por mucho lo más común es melfalán 200 y no se usa ya nada de radiación. Gracias. Doctor Crespo. Buenas noches, soy Eric Crespo. Dos preguntas. ¿Cuál es la probabilidad de alopecia, la incidencia de alopecia con CyBorD? Y la segunda pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que un individuo que ingresa con mieloma múltiple e insuficiencia renal en diálisis se libere de la diálisis con CyBorD? Es decir, que vuelva al menos a tener independencia de diálisis. Sí, en la primera pregunta de alopecia diría completa es 0. Nunca he visto un paciente que tenga alopecia completa. No manejé las dosis, pero nada más como referencia, lo que usamos es el bortezomib una vez a la semana a 1.5. La razón de hacerlo así es que hay una serie de estudios que demuestran la misma eficacia y menos neuropatía periférica. Ciclofosfamida oral, todos a 500 miligramos independientemente del peso, y la dexametasona a 40 miligramos. Algunos pacientes refieren un poco de adelgazamiento del pelo. Es una pregunta bien importante, porque hay pacientes que si no van a ir al trasplante, pues les importa mucho eso. No, le digo, a hombres y mujeres nunca les minimizo la alopecia como un factor importante en lo que decían de su tratamiento. La segunda pregunta era del CyBorD. Es la independencia que puede lograr un paciente que ingresa ya con diálisis por el daño renal. Creo que una de las pruebas mejores que tenemos hoy en día para la diálisis es las cadenas livianas libres en el suero. Y hay un par de publicaciones recientes con el bortezomib o con el bortezomib tipo CyBorD para mejoría de los pacientes. Yo siempre digo que hay que asumir que si un paciente no se sabe que tiene insuficiencia renal previa, hay que asumir que puede ser reversible. Depende de cuánto tiempo lleve, puede ser reversible hasta en 50% de los casos. En un paciente que lleva con una creatinina muy elevada, no hay que hacer ajustes de las dosis de nada. Entonces, por ejemplo, si lleva un paciente hoy que esté en el hospital, básicamente lo empezamos en tratamiento el primer día. Hay una serie nueva de conceptos. Se está manejando un nuevo filtro para diálisis. Todavía no está aprobado en los Estados Unidos, pero digamos, se está manejando, que puede funcionar al mismo tiempo que diálisis como intercambio de plasma, porque tiene un poro que puede eliminar todas las cadenas livianas, y monitorear las cadenas livianas es obviamente muy importante para saber la probabilidad. Hay una serie de modelos en los que se puede decir, bueno, si tiene tal cadena liviana y se disminuye tal, a cuántos días existe más o menor riesgo, pero siempre asumimos que es reversible hasta que no sepamos que ya no hay nada más que hacer.
Es decir, si entendí bien, usted me dice que depende del tiempo que estuvo también en insuficiencia renal, además del factor de en cuánto tiempo bajan las cadenas ligeras. Es decir, el tiempo que estuvo en insuficiencia renal también es importante. Sí. Nosotros siempre lo manejamos como una emergencia, la insuficiencia renal del paciente con mieloma múltiple y empezarlo luego en tratamiento. Esto del intercambio de plasma es muy controversial. Hay solo un ensayo de fase 3, que es el estudio de Clark de Canadá, pero tenían muy pocos pacientes, entonces hay muchas opiniones al respecto, un lado y el otro, pero sí siempre lo tratamos como una emergencia médica, la falla renal en el mieloma. Gracias. Y el esquema que usan es el CyBorD en este tipo de pacientes con insuficiencia renal. Sí. ¿Quieres hacer algo? Dos preguntas. En relación a lo del trasplante, ¿la movilización de los pacientes para la cosecha la hacen solamente con factores o utilizan también quimioterapia? Y regularmente en muchos centros lo que se utiliza es ciclofosfamida, sobre todo por lo que decía de reservar el uso de la ciclofosfamida, dosis altas para una consolidación y no darla antes. Y la otra pregunta, esos pacientes post-trasplantados, si tienen alteraciones citogenéticas para el mantenimiento, probablemente lo hicieron antes que utilizaban talidomida. Hay algunos reportes donde incluso puede el beneficio de la talidomida a dosis bajas, que serían 50 miligramos diariamente, puede darles el mismo beneficio que 100 miligramos y disminuir un poco más la neurotoxicidad. Sí, gracias. En cuanto a la movilización, siempre la hacemos con factor de crecimiento nada más. Hay una serie de cascadas de tipo de algoritmo para qué se hace. Hay un nuevo medicamento que es el Plerixafor, que se usa, pero es muy reservado porque en Estados Unidos el pago del trasplante viene todo en un paquete y eso es muy caro, obviamente, entonces disminuye mucho. En todos los hospitales regulan mucho eso también. En algunos casos hacemos la quimomovilización con ciclofosfamida, pero yo diría que es menos del 5% de los pacientes, solo en aquellos que han fallado la primera instancia. Siempre lo hacemos con factor de crecimiento nada más. La segunda pregunta, ya me va dos veces. ¿El mantenimiento? El mantenimiento, sí, el mantenimiento cuando se hace con TALI sí es bueno usar dosis bajas. Vale la pena recordar que cuando empezamos se usaba hasta 800 miligramos. Alguien una vez hizo la broma que el mieloma todo va bajando en las dosis, siempre empezamos más alto y le seguimos bajando, ¿no? La dexametasona, estamos espaciando más el bortezomib, lo mismo con la TALI. Hay muchos pacientes que con 50 se pueden mantener muy bien. Y la otra pregunta es con lenalidomida, ¿qué dosis usar? Hay gente que dice que dosis bajas, 10 miligramos. Yo en lo personal siempre uso los 25 miligramos. Esto es, digamos, un debate que tengo también con mis colegas con LIF, que si en alguna forma usar dosis bajas puede promover la emergencia de clones resistentes a la enfermedad, lo cual es obviamente hipotético nada más. Claro. ¿El tiempo del mantenimiento? El tiempo del mantenimiento, la mayoría de los estudios europeos están yendo a 2 años y eso es algo que no se ha definido. No tenemos nosotros definidos como tal el tiempo del mantenimiento. El tiempo del paciente en recaída es indefinido. Es decir, si un paciente, por ejemplo, tiene una primera recaída, lo empezamos en lena y dexametasona, lo mantenemos en tratamiento hasta que el paciente o no lo tolere, que es raro, ya que pasan los primeros meses raro, o hasta que la enfermedad empiece a progresar a pesar del tratamiento. Voy a leer una pregunta que nos mandan bueno, la pregunta es de Mauricio García, del Hospital General 1 de Octubre del ISSSTE, y es para cualquiera de los profesores, y es: a diferencia de los otros trastornos clonales hematológicos, en mieloma es posible trasplantarse un trasplante autólogo sin la necesidad de obtener una remisión completa previa al trasplante. O sea, la pregunta es: ¿importa qué tan buena es la respuesta antes del trasplante? Bueno, sí se importa. Hay una serie de estudios que ahora demuestran que la calidad de la respuesta antes del trasplante es importante. Antiguamente se decía el mieloma se puede trasplantar aún cuando es refractario y todavía se puede trasplantar cuando es refractario. Pero hay por lo menos 4 o 5 estudios que ya se han presentado en forma de resumen en abstract. Uno de ellos ya se publicó, que es el grupo francés, que la calidad de la respuesta sí importa antes del trasplante. El del francés es muy importante porque demuestra que después del trasplante hay una diferencia absoluta de más o menos 20 puntos porcentuales absolutos en los que tienen lo que le llaman los franceses la très bon, ¿no? Entonces siempre digo que llega el doctor Harrison y te empieza a hablar en francés de que necesitas otro trasplante. Usando la estadística del número que se tiene que tratar,
eso quiere decir que nada más hay que tratar 5 pacientes para que uno se le pueda omitir